Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios estén con ustedes. Esta es la historia de un impactante debate entre un sacerdote cristiano mayor, conocido por su arrogancia, y un niño musulmán de apenas 10 años, cuya inteligencia sorprendió a todos. Aunque al principio fue subestimado y hasta motivo de burlas, el niño logró poner en evidencia al sacerdote, dejando en silencio a toda la iglesia durante una competencia sobre el conocimiento de 2 textos sagrados. Todo comenzó una tarde en una gran iglesia ubicada en el centro de la ciudad. El lugar estaba completamente lleno. Feligreses cristianos de distintos barrios se acercaron para escuchar a Pastor Antonio, quien vestía una túnica brillante y mostraba una expresión segura y altanera. Con una voz imponente, saludó al público y lanzó una provocación. ¿Dónde están los musulmanes valientes? ¿No se la pasan diciendo que su religión es la verdadera? Hoy les reto a que lo demuestren. Pero como siempre, seguro se esconderán detrás de excusas absurdas. Las risas y los aplausos no tardaron en invadir la sala. Muchos se burlaban, convencidos de que ningún musulmán se atrevería a responder al desafío de Antonio. Mientras tanto, en una pequeña mezquita al otro lado de la ciudad, algunos líderes religiosos musulmanes discutían con preocupación, buscando a alguien con el conocimiento suficiente para responder al reto del sacerdote. Pero cuando todos dudaban, un niño llamado Mateo se puso de pie. «Yo iré», dijo con una voz serena pero decidida. Tenía un cuerpo delgado, una mirada profunda y un rostro de niño inocente, pero detrás de su apariencia había una mente brillante y una fe firme. Al escucharlo, los adultos presentes esbozaron una sonrisa, pensando que lo decía en broma. Pero Mateo comenzó a argumentar con convicción. No importa el título que tenga el sacerdote. Si lo que dice no es verdad, no debemos temerle. El Islam es la religión verdadera, y eso es suficiente razón para responder con valor. La claridad y firmeza de Mateo convencieron finalmente a los presentes. Así, le pidieron que representara a la comunidad musulmana en el debate que tendría lugar al día siguiente. Al llegar la mañana, la iglesia se encontraba aún más llena que el día anterior. Había un silencio expectante. Los cristianos se encontraban cómodos en sus bancas, mientras que en un rincón discreto los musulmanes observaban en calma. Mateo entró con paso tranquilo, vestido con ropa sencilla. Su sola presencia hizo que algunas personas dejaran de reír. El pastor Antonio intentó menospreciarlo con palabras sarcásticas, burlándose de su edad y apariencia. Pero Mateo solo sonrió, manteniéndose sereno. Su confianza no venía del ego, sino del conocimiento y la fe. Finalmente, sonaron las campanas de la iglesia, indicando el inicio del tan esperado debate. La multitud contuvo el aliento. Antonio sonreía con aires de superioridad, mientras Mateo permanecía en pie, sereno, preparado para afrontar un momento que marcaría un antes y un después. El pastor Antonio dio un paso hacia adelante. Su rostro reflejaba una sonrisa confiada, mientras los aplausos de su congregación aumentaban su ego. Desde el otro lado del salón, Mateo, el niño musulmán, permanecía en pie con serenidad, sosteniendo con firmeza su ejemplar del Corán. Su mirada no temblaba, estaba fija en el pastor, sin una pizca de miedo. «Muy bien, muchachito», dijo Antonio, cruzándose de brazos con arrogancia. «Afirmas tener la verdad, así que empecemos con algo simple. El Islam, según ustedes, es una religión de compasión. Entonces, ¿por qué en su libro sagrado se les ordena luchar?» Antonio enfatizó esa última palabra con tono desafiante, mirando a su gente, que asintió con gestos de aprobación. El ambiente parecía inclinarse a su favor. Pero Mateo no se inmutó. «La lucha mencionada en el Corán no es por odio ni por conquista, sino en defensa», respondió con claridad. Si se toma el contexto adecuado, queda claro. En el capítulo Al-Baqara, versículo 190, se dice: «Combatid por la causa de Dios a quienes os combaten, pero no transgredáis. Dios no ama a los agresores». Mateo hizo una pausa, y luego añadió: «Incluso en la Biblia, en el libro del Deuteronomio, se menciona cómo Dios ordena a los hijos de Israel entrar en combate. Entonces, ¿acaso se puede acusar solo al Islam por contener pasajes sobre la guerra?» El silencio se extendió por unos segundos. Algunos empezaban a ver que el niño hablaba con argumentos sólidos. Antonio, sin embargo, no se dio por vencido. Con un tono más provocador, lanzó otra pregunta. «Dices que tu Dios es misericordioso, pero también castiga. ¿Puede alguien que perdona al mismo tiempo ser quien condena?» Algunos asistentes aplaudieron, creyendo que el pastor había atrapado al niño.
Pero Mateo, con calma, replicó: la justicia exige responsabilidad. Un juez que castiga a un criminal no deja de ser justo, ni deja de tener compasión. Dios no oprime ni castiga sin razón. Su castigo es consecuencia de la injusticia del hombre. ¿Acaso un juez es cruel por aplicar la ley? La congregación comenzó a murmurar. Algunos parecían incómodos. Era evidente que la respuesta del niño había tocado fibras profundas. Antonio, nervioso, sonrió con sarcasmo, pero no encontró una respuesta inmediata. La confianza inicial del público se iba desvaneciendo. Decidido a cambiar de enfoque, Antonio buscó ahora una pregunta más emocional. Muy bien, chico, hablemos entonces de Jesús. En el Corán, en el capítulo de María, versículos 33 y 34, se dice que Jesús fue bendecido desde su nacimiento, que murió y resucitó. ¿Eso no prueba que es Dios? Mateo sonrió con respeto, como si esa pregunta ya la hubiera respondido muchas veces. Jesús, dijo, es un profeta honorable en el Islam, pero no es Dios. Ese pasaje resalta un milagro que Dios le concedió, como hizo con Moisés a partir el mar, o con Abraham cuando fue salvado del fuego. ¿Acaso esos milagros hacen dioses a Moisés o a Abraham? Luego añadió, Dios es uno, sin semejantes, y el que tiene poder para obrar milagros es Él, no los profetas. Ellos solo son instrumentos de su voluntad. Un silencio profundo se apoderó del recinto. Las risas del inicio ya no se oían. Muchos estaban reflexionando seriamente por primera vez en el debate. Algunos miembros del público bajaban la mirada, otros intercambiaban gestos de desconcierto. Antonio se esforzaba por mantener su autoridad, pero su voz había perdido fuerza. Ya no tenía control total de la sala. Mientras tanto, Mateo seguía de pie, sereno, sin levantar la voz, pero con una convicción que derribaba argumentos con la fuerza de la verdad. La discusión se volvía cada vez más tensa. Antonio intentaba lanzar más objeciones, pero sus palabras ya no tenían el mismo impacto. El ambiente había cambiado. Lo que comenzó como un espectáculo de burla, se había convertido en una lección inesperada de fe y sabiduría. El pastor Antonio comenzó a mostrarse cada vez más incómodo. Su rostro, antes firme y seguro, ahora mostraba señales de nerviosismo. Mientras la congregación lo observaba expectante, Mateo seguía sereno, con el Corán en la mano, sin dejarse intimidar. «Tú mencionaste algo del Corán sobre Jesús», dijo Mateo con voz pausada. «Es cierto, en la Sura An-Nisa, verso 171, se reconoce a Jesús como el Mesías, un gran profeta, un espíritu enviado por Dios. Pero eso no lo convierte en Dios. El Corán también habla de Adán, creado sin padre ni madre. ¿Significa eso que Adán es Dios? Claro que no». Antonio se removía en su lugar. Cada argumento del niño era claro, lógico y difícil de refutar. Intentaba mantener su postura, pero la seguridad se le escapaba de los ojos. Mateo no se detuvo. El Islam enseña que cada ser humano es responsable de sus acciones. Si no hay justicia, entonces, ¿dónde está el equilibrio divino? Si alguien comete un crimen, como lo hizo Sara en tu ejemplo, ¿no debe enfrentar las consecuencias? ¿Acaso no sería injusto un Dios que no hace rendir cuentas a los malhechores? El silencio se volvió espeso. La congregación que antes se reía del niño, ahora lo miraba con asombro y respeto. Algunos incluso tenían los ojos llenos de lágrimas. No era solo lo que Mateo decía, sino como lo decía, con humildad, pero con verdad. Antonio tragó saliva. Su voz no salía. Por primera vez en años, no tenía una respuesta. Intentó disimularlo, levantando la mano para calmar a su gente, pero él mismo ya no estaba en paz. Mateo lo notó. Sin soberbia, pero con una profunda compasión, levantó su mano suavemente y dijo: «Perdón, pastor, lo que mencionó es solo una parte. La enseñanza sobre perdón y el sacrificio está también en el Islam. Pero además de fe, Dios pide rectitud y entrega. No basta con creer si no se vive con justicia». Antes de que el pastor pudiera responder, Mateo continuó citando. En la Sura Al-Maida, versículo 72, dice: «Ciertamente han caído en incredulidad quienes dicen que Dios es el Mesías, hijo de María». El propio Mesías dijo: «Oh hijos de Israel, adorad a Dios,
mi Señor y vuestro Señor. Mateo bajó el Corán con respeto y concluyó: si no puedes responder con claridad, pastor, ¿cómo podemos confiar en lo que enseñas? Las palabras del niño cayeron como un relámpago en el corazón de Antonio. Se quedó completamente paralizado. Quiso hablar, pero su garganta estaba seca. Ni siquiera sus propios pensamientos podían rescatarlo. Era como si cada palabra de Mateo hubiera atravesado su alma. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Algunas personas de la congregación comenzaron a acercarse al niño. Ya no lo miraban con burla ni con escepticismo. Lo miraban con esperanza. Uno de ellos lo abrazó. Otros simplemente se sentaron cerca, en silencio, como si intentaran asimilar todo lo vivido. Antonio se quedó quieto. No sentía rabia ni orgullo, solo vacío. Por primera vez, dudaba sinceramente de sus propias creencias. ¿Era posible que la verdad viniera de un niño? ¿Era posible que se hubiera equivocado toda su vida? El debate terminó sin que se declarara un ganador. Pero para los presentes, la respuesta era clara. Antonio no solo había perdido la discusión, había perdido su orgullo y tal vez también su fe. Solo quedaba una cosa por hacer: detener a Mateo. Pero ni siquiera eso pudo. Porque ¿cómo detienes la verdad cuando ya ha sido sembrada en los corazones? ¿Y ahora qué? Esa fue la pregunta que no dejaba de resonar en la mente del pastor Antonio. La misma noche en que Mateo abandonó el salón con paso sereno, una inquietud silenciosa se apoderó de la iglesia. Ya no era solo la vergüenza del debate perdido, era la semilla de una verdad que había comenzado a germinar en muchos corazones. El salón, antes lleno de aplausos y risas burlonas, ahora parecía otro lugar. En medio de los estantes repletos de libros y años de sermones repetidos, Antonio permanecía en silencio, consumido por pensamientos que nunca antes había permitido. Las preguntas que Mateo había planteado seguían dando vueltas en su mente como un eco insistente. ¿Es Dios uno y único? ¿Puede alguien más compartir su divinidad? ¿Es justo que el pecado se pague sin responsabilidad personal? Temblando, Antonio se acercó a su escritorio. Allí, escondido entre varios libros, tomó el ejemplar del Corán que había adquirido meses atrás con la intención de refutarlo. Nunca imaginó que lo abriría con el corazón tan desarmado. Lo hojeó con manos temblorosas. Al ver las primeras palabras, Bismillahirrahmanirrahim, sintió que algo dentro de él se quebraba. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No eran solo palabras, eran una caricia al alma herida. Continuó leyendo. Llegó al verso 2 de la Sura Al-Baqara. Este es el libro en el que no hay duda, una guía para quienes tienen conciencia de Dios. Una lágrima descendió por su mejilla. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía confusión, sino paz. No era derrota lo que sentía, era rendición a una verdad mayor. A la mañana siguiente, Mateo regresó a la iglesia. El ambiente era distinto. Algunos fieles, que la noche anterior se habían burlado, ahora lo miraban con respeto. Muchos habían pasado la noche en vela, cuestionando sus creencias. Algunos incluso se acercaron a preguntar más sobre el Islam, movidos no por presión, sino por curiosidad genuina. Mateo, como siempre, respondió con humildad. Mientras hablaba con algunos curiosos en un rincón, Antonio apareció. Se le notaba cansado, pero había algo nuevo en su mirada: sinceridad. Se acercó lentamente. Mateo lo vio venir, pero no mostró superioridad. Solo respeto. La verdad no se impone, dijo Mateo con dulzura. Solo toca la puerta del corazón. Nosotros decidimos si la abrimos. Antonio asintió en silencio. Respiró hondo, luchando con la emoción. Esa misma noche, ante un pequeño grupo de fieles, el pastor Antonio confesó su nueva fe. Con voz temblorosa, pero firme, declaró su creencia en un solo Dios y reconoció a Mahoma como su mensajero. En ese instante, el pastor dejó de ser solo un líder religioso y se convirtió en un buscador de la verdad. No por debate ni por orgullo, sino por una fe que se le reveló a través de las palabras de un niño. Un predicador cristiano, conocido por su arrogancia, lanzó un desafío público. Afirmaba que en tan solo 10 minutos podía hacer dudar a cualquier musulmán de su fe. Estaba convencido de que ningún oponente sería capaz de enfrentarlo. Lo que no esperaba era que un joven estudiante musulmán se animara a aceptar su reto, aun cuando muchos se burlaron de él por atreverse. El debate fue tan intenso como sorprendente,
¿Quién crees que logró convencer al otro? Acompáñanos en esta historia cargada de tensión y fe. Y quién sabe, quizá quienes vean este video también encuentren una transformación positiva en sus vidas. El salón de conferencias estaba repleto. Estudiantes, académicos e invitados se habían reunido para asistir al tan esperado seminario de Pastor Gabriel, un orador cristiano de renombre, famoso por nunca haber perdido un debate. Vestía una túnica blanca con bordes dorados y se mantenía erguido frente al atril con una mirada segura y penetrante. Irradiaba confianza. El ambiente era ruidoso, cargado de expectativas. La mayoría del público esperaba ver una vez más cómo el pastor dejaba en ridículo a su oponente, como ya había hecho en otras ocasiones. Con voz potente y desafiante, Gabriel tomó la palabra. Hoy les demostraré que el Islam no es más que un espejismo, y a quien se atreva a debatir conmigo, le haré perder su fe en solo 10 minutos. Su declaración fue recibida con carcajadas y aplausos por parte de muchos asistentes. Las miradas se paseaban entre el público, esperando ver quién sería lo suficientemente valiente o ingenuo para aceptar el reto. Entonces, el silencio se apoderó de la sala. Una mano se alzó tímidamente entre la multitud. Era una joven estudiante, vestida con hijab, de rostro sereno y mirada decidida. Se llamaba Camila y estudiaba teología islámica. Aunque muchos la conocían por su carácter humilde, también sabían que tenía una comprensión profunda y sólida de su fe. Los murmullos comenzaron de inmediato. Algunos rieron con desdén, convencidos de que aquella chica no tenía posibilidades ante el experimentado orador. El pastor Gabriel también esbozó una sonrisa burlona al verla. ¿Una joven? ¿Ella será quien intente debatirme? Esto será más fácil de lo que imaginaba, dijo con ironía. Algunas personas rieron al escuchar su comentario, pero Camila no se dejó intimidar. Se mantuvo firme, con las manos juntas al frente y sin mostrar ni un rastro de miedo. Su presencia tranquila y segura fue apagando lentamente las risas y generando un silencio cada vez más atento. No estoy aquí para ganar un debate, pastor, dijo Camila con voz suave, pero con firmeza. Solo quiero responder a su desafío con la verdad en la que creo. La atmósfera en la sala cambió. Había algo en su tono que captó la atención de todos. Sus palabras tenían un peso especial, como si estuvieran respaldadas por una fe inquebrantable. Algunos comenzaron a susurrar, notando que aquella joven no era una simple estudiante, sino alguien con convicción verdadera. Gabriel levantó las cejas, visiblemente sorprendido por la calma que emanaba de Camila, pero no permitiría que una joven arruinara su reputación. Con pasos seguros, se preparó para lanzar su primer argumento. Muy bien, Camila, dijo el pastor con tono desafiante. Si realmente estás convencida de tu fe, veamos si podés resistir más de 10 minutos en este debate. Las risas y murmullos del público llenaron la sala una vez más. Así comenzó un intercambio de ideas que dejaría a todos en silencio. El pastor Gabriel se acercó al borde del podio. Sus ojos brillaban con determinación. Con voz firme, lanzó su primera pregunta. Si el Islam es la verdadera religión, ¿por qué el profeta Mahoma no realizó milagros como Jesús, que sanaba enfermos y resucitaba muertos? Camila sonrió con serenidad. Sin titubear, respondió con calma. Los milagros no son el único indicador de la veracidad de un profeta. A cada mensajero se le concedió un milagro acorde a las circunstancias de su época. A Moisés se le dio el poder de abrir el mar porque en su tiempo la magia era predominante. A Jesús se le permitió sanar a los enfermos porque en su época la medicina tenía un papel relevante. En cambio, al profeta Mahoma se le dio un milagro eterno, el Corán, que hasta hoy nadie ha podido igualar. Su voz era serena pero segura. Cada palabra parecía calar hondo en la audiencia. El pastor Gabriel forzó una sonrisa. Si decís que el Corán es un milagro, ¿cómo explicás que haya tanta gente que no cree en él? ¿No deberían los milagros hacer que todos crean? Camila asintió con comprensión y replicó, los milagros no garantizan la fe. Incluso en la época de Moisés, muchos desobedecieron a pesar de ver cómo se abría el mar ante ellos. Y en tiempos de Jesús, aunque sanó a los ciegos, fue rechazado por muchos. En el Corán, en la Sura Al-Baqara, versículos 6 y 7, se menciona que aquellos con el corazón cerrado no creerán, por más señales que se les den. En ese momento, algunos del público que antes se reían empezaron a asentir con respeto. La claridad de las respuestas de Camila los había hecho reflexionar. Gabriel frunció el ceño. No esperaba que la joven se mantuviera tan serena ni que respondiera con tanta firmeza. Entonces lanzó otra pregunta. Si Dios es uno,
¿Por qué en el Corán se refiere a sí mismo con la palabra nosotros? ¿No sugiere eso que es más de uno? Camila volvió a sonreír, como si ya supiera que eso surgiría. En árabe, al igual que en otros idiomas, el uso de nosotros también puede ser una forma de respeto y grandeza, no necesariamente de pluralidad. Como cuando un rey dice nosotros ordenamos, aunque hable por sí solo. Incluso en la Biblia, en el Génesis, se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Significa eso que hay más de un Dios en el cristianismo? El pastor abrió la boca, pero no logró responder de inmediato. El público, que ya estaba atento, estalló en vítores ante la solidez del argumento. Camila no solo defendía su fe, sino que también invertía las preguntas con sabiduría. Sin embargo, Gabriel no se daría por vencido tan fácil. Enderezándose, lanzó otra cuestión. Si el Islam es verdadero, ¿cómo puede afirmar que la Biblia fue modificada? ¿No debería la palabra de Dios ser eterna e inalterable? Camila suspiró antes de contestar. Incluso en la misma Biblia hay evidencias de modificaciones humanas. En Jeremías 8, se dice, ¿cómo pueden decir que somos sabios y que tenemos la ley del Señor, si la pluma mentirosa de los escribas la ha falsificado? Eso indica que hubo cambios a lo largo del tiempo, hechos por manos humanas. El auditorio quedó en silencio. Las palabras de Camila no solo eran claras, sino que venían acompañadas de conocimiento preciso, y cada respuesta hacía tambalear más la confianza del predicador. Esto confirma que hubo alteraciones, añadió Camila. Incluso el Corán lo menciona en la Sura Al-Baqara, versículo 79, donde se advierte sobre quienes escriben textos con sus propias manos y luego afirman que vienen de Dios. El pastor Gabriel se quedó en silencio. Una gota de sudor descendía por su frente. Buscó palabras en su mente, pero cuanto más lo intentaba, más sentía como sus argumentos comenzaban a desmoronarse. La audiencia, que antes reía, ahora lo observaba con otra mirada. Algunos notaban el cambio en su expresión. Camila, en cambio, permanecía firme, serena, segura de sí. Apenas era el inicio del debate, pero muchas mentes y corazones ya comenzaban a agitarse por dentro. El auditorio seguía vibrando entre aplausos tímidos y conversaciones entre susurros. El pastor Gabriel, decidido a no dejarse vencer, alzó la mano para pedir silencio. Cuando el murmullo fue disminuyendo, se acercó al atril con una sonrisa sarcástica y lanzó su siguiente pregunta. «Muy bien, vamos a algo simple», dijo con fingida suavidad. El profeta Mahoma afirmaba ser el último mensajero de Dios. Pero, ¿cómo puede alguien analfabeto haber producido un libro tan complejo como el Corán? ¿No sería más lógico pensar que fue una invención humana, quizás de alguien muy astuto? Las risas se soltaron en distintos puntos del salón. Algunos pensaron que la joven ya no tendría cómo responder. Pero Camila no se inmutó. Con voz tranquila, respondió: «Reverendo, esa pregunta, lejos de debilitar mi postura, en realidad confirma el origen divino del Corán. Si el profeta Mahoma no sabía leer ni escribir, ¿cómo pudo haber producido un texto con un lenguaje tan hermoso, leyes tan equilibradas y detalles científicos que apenas siglos después fueron descubiertos? Incluso los grandes poetas y científicos de la historia no han podido replicar ni un solo capítulo con la profundidad y el estilo del Corán», añadió. Y en la Sura Al-Baqara, verso 23, se lanza un desafío abierto. Si dudan de lo que hemos revelado a nuestro siervo, traigan una sura similar y llamen a sus testigos si son veraces. Hasta hoy, nadie ha logrado aceptar ese reto. ¿No es esto prueba de que no proviene de un ser humano? El salón, antes escéptico, comenzó a inclinarse a su favor. Algunos estudiantes que antes la habían subestimado, ahora asentían en silencio, impactados por lo lógico y sereno de su razonamiento. El pastor Gabriel guardó silencio por unos segundos, pero pronto recuperó su tono confiado. No estaba dispuesto a perder tan fácilmente. «Está bien, dígame». Entonces, prosiguió con voz más aguda, intentando retomar el control. Si el Islam es la religión verdadera, ¿cómo puede justificar la poligamia? ¿No es eso una forma de degradar a las mujeres y tratarlas como simples objetos? ¿Cómo se puede defender eso? Aplausos resonaron desde el sector de sus seguidores. Creían que esa pregunta atraparía a Camila sin salida. Pero una vez más, ella respondió con calma, incluso con una leve sonrisa. «Reverendo, antes de hablar de la poligamia en el Islam, revisemos la historia del Antiguo Testamento. Profetas como Abraham, Moisés o David también tuvieron varias esposas. ¿Por qué eso no se cuestiona en otras religiones?
El Islam no inventó la poligamia, continuó, sino que vino a ponerle límites. A diferencia de otros tiempos donde los hombres tomaban tantas esposas como querían, el Corán establece condiciones claras. Debe haber justicia absoluta entre las esposas, y si un hombre no puede garantizar eso, entonces debe quedarse con una sola. Como se menciona en la Sura An-Nisa, el público quedó en silencio. Ya no había risas. Las palabras de Camila no solo eran firmes, sino profundamente razonadas y respetuosas. El ambiente del debate se había transformado. Ya no era un espectáculo, sino un intercambio que tocaba lo más profundo del pensamiento de los presentes. En el verso 3 de la Sura An-Nisa, comenzó Camila con voz serena. Dios dice, si teméis no ser justos con los huérfanos al casaros con ellos, casaos con otras mujeres de vuestra elección, 2, 3 o 4. Pero si teméis no ser justos, casaos solamente con una. No demuestra esto, añadió, que el Islam no promueve la poligamia indiscriminada, sino que la condiciona a la justicia, y si no puede garantizarse esa justicia, entonces lo correcto es casarse solo con una. ¿Acaso no es esta una clara protección a los derechos de la mujer? La sala volvió a quedar en completo silencio. Muchos de los que antes habían aplaudido al pastor ahora miraban a Camila con una mezcla de sorpresa y reflexión. No solo hablaba con lógica, sino también con conocimiento, respaldando todo con textos sagrados e historia. El pastor Gabriel comenzaba a sentirse acorralado. Aún así, su rostro no mostraba rendición. Respiró hondo y con un tono más severo, lanzó una nueva pregunta. Bien, entonces respóndeme esto. Si Dios es amoroso y misericordioso, como ustedes dicen, ¿por qué existe un castigo tan terrible como el infierno en el Islam? ¿No contradice eso su amor? ¿Por qué un Dios compasivo castigaría a sus criaturas con un sufrimiento tan cruel? Era una pregunta emocional, una que solía impactar en los corazones más sensibles. Algunos del público asintieron con la cabeza, pensando que esta vez Camila vacilaría. Pero ella solo sonrió con tranquilidad. Ya esperaba esa pregunta. Pastor, comenzó, el amor verdadero no elimina la justicia. Pregunto, si una persona mata a miles de inocentes, ¿acaso sería justo dejarla sin castigo? Si un dictador roba y destruye la vida de todo un pueblo, ¿debería quedar impune? Incluso en las leyes humanas, el crimen se castiga. ¿Por qué sería diferente con Dios? Él ha dado a cada ser humano libre albedrío para elegir entre el bien y el mal, pero también ha dejado claro que toda elección conlleva una consecuencia. En el Corán, Sura Al-Ghafir, verso 60, se dice, «Invócame y responderé, pero quienes se enorgullecen demasiado para adorarme, entrarán al infierno humillados». El infierno, añadió, no existe porque Dios carezca de misericordia. Existe porque hay quienes rechazan esa misericordia una y otra vez por decisión propia. El pastor Gabriel tragó saliva. La seguridad de Camila empezaba a incomodarlo. Miró al público. Las reacciones cambiaban. Ya no eran sonrisas de burla, sino miradas atentas, algunas incluso asombradas. Camila entonces dio un paso adelante y, sin esperar la siguiente pregunta, miró al pastor directamente. Ahora, con su permiso, quiero hacerle yo una pregunta, pastor. Gabriel la miró, sorprendido. Si Jesús es verdaderamente Dios, dijo con voz firme, ¿por qué en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo 36, dice claramente que nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre? Si Jesús es Dios, ¿cómo podría no saber algo que Dios sabe? El pastor quedó paralizado. Aquella pregunta lo golpeó con fuerza. Intentó responder, pero ninguna palabra salía de su boca. Por primera vez en mucho tiempo, su seguridad se tambaleaba. El auditorio entero se volvió expectante. Se hizo un silencio profundo. La tensión era palpable. Gabriel se quedó inmóvil. Un sudor frío recorría su espalda. Cada argumento que lanzaba parecía desmoronarse ante las respuestas serenas y contundentes de Camila. Lo que empezó como un debate más, ahora se había convertido en un momento inolvidable. El público ya no miraba solo con los oídos, sino también con el corazón. Antes, muchos se habían reído de Camila. Ahora, la escuchaban con respeto, incluso algunos estudiantes que antes la habían subestimado. Los conferenciantes presentes intercambiaban miradas, y algunos asentían en señal de reconocimiento por la claridad de su razonamiento. El pastor Gabriel, consciente de que su reputación estaba en juego, trató de calmar sus nervios.
No podía permitir que una joven estudiante lo superara en un escenario que conocía como la palma de su mano. Con voz levemente temblorosa, lanzó otra pregunta: si el Islam es la religión verdadera, ¿por qué Mahoma se casó con tantas mujeres? ¿No es eso señal de que no era un hombre santo? Camila respondió con una leve sonrisa. Buena pregunta, pastor. El profeta Mahoma no se casó por deseo o lujuria. Antes de ser profeta, solo tuvo una esposa, Jadilla, y le fue fiel durante más de 2 décadas, hasta su muerte. Después de ella, sus matrimonios fueron por razones humanitarias, sociales y políticas. Por ejemplo, una de sus esposas era una anciana viuda, cuyo esposo había caído en batalla. Otras uniones sirvieron para crear alianzas entre tribus enfrentadas, facilitando la paz. Y si su intención hubiera sido el deseo, ¿por qué eligió mujeres mayores, viudas e incluso huérfanas y no jovencitas? Gabriel se atragantó con la respuesta. Era clara, razonada y difícil de refutar. Aún así, no estaba dispuesto a rendirse. ¿Y cómo explica entonces, replicó, que haya una revelación que le permite casarse con más mujeres? Camila suspiró suavemente. Pastor, si revisamos la Biblia, veremos que muchos profetas anteriores también tuvieron múltiples esposas. Abraham estuvo casado con Sara y con Agar. David tuvo muchas esposas, y el profeta Salomón, cientos. Entonces, si vamos a cuestionar al profeta Mahoma por eso, ¿no deberíamos también cuestionar a esos profetas que incluso usted considera santos? Una vez más, el pastor quedó sin palabras. El auditorio comenzaba a inclinarse del lado de Camila. Algunos de los estudiantes que antes apoyaban al pastor ahora intercambiaban miradas inquietas. Gabriel, en un último intento, lanzó su pregunta más fuerte. Está bien. Si el Islam es verdadero, ¿cómo es que ustedes llaman a Jesús un profeta, cuando la Biblia claramente lo llama Dios? ¿No dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida? Camila lo miró con ternura, no con arrogancia. Pastor, sabe que Jesús, en toda la Biblia, nunca dijo explícitamente, yo soy Dios, adórenme. Al contrario, en Juan 17:3, Jesús dijo que el único Dios verdadero es el Padre. Y en Marcos 12:29, reafirma el monoteísmo enseñado por Moisés, diciendo, Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si Jesús reconoció que Dios es uno, y se refirió a él como alguien distinto de sí mismo, ¿cómo entonces podemos decir que Él es Dios? Gabriel sintió un nudo en el pecho. Quiso contestar, pero las palabras no salían. Buscó en su mente algún versículo que pudiera rebatir a Camila, pero cuanto más pensaba, más inseguro se sentía. La sala entera contuvo la respiración. Era un momento que nadie esperaba presenciar. El pastor Gabriel, conocido por dominar cada debate, ahora estaba completamente en silencio. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, el pastor bajó la cabeza. Un temblor le recorrió el cuerpo. Había estudiado el cristianismo toda su vida, pero por primera vez una duda real se había sembrado en su corazón. Camila permaneció de pie, sin triunfalismo, solo con compasión. Miró al pastor y dijo con suavidad, Pastor, no estoy aquí para vencerlo. Estoy aquí solo para compartir la verdad en la que creo. Esa verdad no me pertenece a mí, sino que es de Dios. El auditorio, que minutos antes tronaba en aplausos y vítores, ahora estaba completamente en silencio. Pero no era un silencio incómodo, era un silencio de reflexión. El silencio de las mentes que comienzan a cuestionarse, de corazones que empiezan a abrirse. El rostro del pastor se sonrojó, no de rabia, sino de emoción. Algo profundo comenzaba a arder en su interior. Siempre se había sentido invencible en debates, pero esta vez no se trataba de ganar. Era algo más profundo. Se trataba de la verdad. Cada pregunta lanzada hacia Camila era respondida con una serenidad admirable. No se limitaba a contestar, desmontaba el argumento con una lógica tan clara que parecía imposible de refutar. El pastor Gabriel, visiblemente inquieto, la observaba, intentando con urgencia encontrar algún punto débil, una grieta que le permitiera contraatacar. Entonces, dime esto, dijo, con voz tensa, si el Islam es la religión verdadera, ¿por qué tantos musulmanes son pobres o viven oprimidos? Si Dios realmente es todopoderoso, ¿por qué permite que sus propios seguidores sufran? Camila mantuvo su sonrisa tranquila. Su mirada reflejaba compasión más que confrontación. Las dificultades, pastor, son parte de la experiencia humana. En el Corán, en la segunda sura, Al-Baqara,
Versículos 155 y 156. Dios ya advierte que pondrá a prueba a las personas con temor, hambre y pérdida. Pero también dice que quienes sean pacientes y constantes recibirán una gran recompensa. Si el sufrimiento fuera señal de falsedad religiosa, entonces ¿cómo explicamos el dolor que vivieron los profetas? Moisés fue expulsado de su tierra. Jesús fue rechazado y perseguido. Incluso el profeta Muhammad y sus seguidores fueron duramente oprimidos en la Meca antes de que el Islam floreciera. El sufrimiento no es una prueba de que una religión esté equivocada. Es una prueba de fe. Y solo aquellos que perseveran son dignos de comprender su propósito. Una vez más, la sala enmudeció. Aquella respuesta no solo era lógica, sino que parecía tocar algo más profundo en los corazones de quienes la escuchaban. Incluso los rostros más escépticos comenzaban a suavizarse. El pastor Gabriel, sin embargo, no se rendía. Aunque por dentro algo empezaba a temblar, aún quedaba lucha en su voz. Entonces, explícame esto, insistió. ¿Por qué el Islam rechaza que Jesús sea Dios? ¿Acaso él no dijo en la Biblia que el Padre y yo somos uno? Camila lo miró con empatía. No era la mirada de quien busca humillar, sino la de alguien que comprende una lucha interna. Pastor, permítame preguntarle algo, dijo con suavidad. Si Jesús fuera realmente Dios, ¿por qué en la Biblia se le muestra orando a otro? En Mateo 27 horas y 46 minutos, cuando estaba en la cruz, clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿A quién le hablaba si él mismo era Dios? Y en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 28, Jesús mismo dice que el Padre es mayor que él. ¿Cómo puede alguien ser Dios si admite que hay otro superior a él? El rostro del pastor cambió. Había leído esos pasajes, pero jamás los había visto bajo esa luz. Un sudor frío comenzó a correr por su frente. Algo profundo se agitaba en su interior. Un pensamiento inquietante comenzaba a abrirse paso. ¿Y si había estado ignorando algo todo este tiempo? Camila continuó. En el Corán, en la Sura Al-Maida, versículo 116, se menciona una conversación entre Dios y Jesús en el día del juicio. Dios le pregunta, ¿acaso tú dijiste a la gente que te adoraran a ti y a tu madre como si fueran dioses junto a mí? Y Jesús responde, Gloria a ti. Yo no dije nada que no me correspondiera. Solo dije lo que tú me ordenaste, que te adoraran a ti, el único Dios. Esto demuestra que incluso Jesús, según el Islam, jamás reclamó divinidad. Fue un siervo fiel de Dios, un mensajero enviado para guiar a su pueblo. El pastor Gabriel temblaba. Quiso responder, pero su voz se quebró. Toda una vida defendiendo su fe, y ahora se encontraba cuestionando lo que siempre creyó indiscutible. Los cimientos de su certeza comenzaban a resquebrajarse. El público observaba en un silencio total, testigo de un momento que trascendía un simple debate. Era la imagen de un hombre, antes firme como una roca, ahora sumido en un torbellino de emociones. Un pastor que había ganado cada discusión, pero que ahora se enfrentaba no a una oponente, sino a su propia conciencia. Gabriel bajó la cabeza. El peso de cada palabra dicha por Camila retumbaba en su mente. Ella, por su parte, permanecía inmóvil, sin necesidad de decir nada más. Sabía que lo importante ya no era convencer, sino permitir que la verdad encontrara un lugar en el corazón de su interlocutor. Entonces ocurrió algo que nadie había anticipado. El pastor Gabriel, que hasta hacía poco sostenía su postura con firmeza, levantó la mirada hacia Camila con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Respiró profundamente, como si se liberara de años de carga interna, y con una voz quebrada por la emoción dijo, Camila, ya no puedo negar lo que has dicho. He dedicado mi vida entera a buscar la verdad, pero reconozco que he estado ciego. Esta noche, por primera vez, la veo con claridad. El silencio en el auditorio fue absoluto. El asombro era palpable. Se escuchaban susurros de incredulidad entre el público. Nadie podía creer lo que presenciaban. El renombrado pastor, famoso por nunca perder un debate, ahora reconocía la fuerza de las palabras de una joven estudiante musulmana. Gabriel dirigió la mirada al techo, como buscando una última confirmación desde lo más profundo de su alma. Luego, bajó del estrado con pasos decididos y se acercó a Camila. Su voz, ahora cargada de sinceridad y humildad, le habló directamente al corazón. Camila, quiero preguntarte algo. Si deseo abrazar el Islam, ¿qué debo hacer? Camila, conmovida hasta las lágrimas, sonrió suavemente. Su emoción era evidente, pero su voz se mantuvo firme al responder. Para entrar al Islam,
Solo necesitas pronunciar con sinceridad estas palabras, con total fe en tu corazón. Atestigo que no hay más Dios que Alá, y atestigo que Muhammad es su mensajero. El pastor Gabriel cerró los ojos un momento, como reuniendo valor, mientras todos los presentes contenían la respiración. Entonces, miró a la audiencia, alzó la voz con decisión y declaró: atestigo que no hay más Dios que Alá, y atestigo que Muhammad es su mensajero. La sala estalló. Unos lloraban, otros exclamaban en voz alta, incapaces de procesar lo que acababan de ver. Aquel hombre que durante años había sido un férreo opositor al Islam, ahora había abrazado la fe que tantas veces había desafiado. Camila bajó la cabeza humildemente, agradeciendo a Dios por haber guiado a aquel corazón. Sabía que lo ocurrido esa noche no tenía que ver con ganar una discusión. Se trataba de algo mucho más grande, el inicio de un nuevo camino para alguien que, después de una larga búsqueda, por fin había encontrado la luz. El recién convertido hermano, antes conocido como el imbatible pastor Gabriel, no pudo contener más sus emociones. Lágrimas rodaban por su rostro mientras sentía como una pesada carga, que lo había acompañado toda su vida, se desvanecía. Por primera vez, experimentaba una paz profunda y verdadera. En esa misma noche, lo que comenzó como un debate terminó siendo una transformación. Una vida cambió para siempre, no por el choque de argumentos, sino por la sinceridad de una búsqueda y la claridad de una verdad que ya no podía ser ignorada. La historia de la abuela y el mono blanco. En un rincón alejado del mundo, al pie de una montaña cubierta de neblina, se encontraba un pequeño pueblo rodeado por la selva. Allí vivía una mujer mayor, conocida por todos como Doña Rosa. Había sido olvidada por sus hijos hacía ya varios años, y desde entonces llevaba una vida solitaria en una humilde casita de madera, ubicada cerca del límite del bosque. Aunque vivía con lo justo, Doña Rosa era fuerte y decidida. Cada mañana, al amanecer, salía con su bastón y una bolsa de tela a buscar leña que luego vendía en el mercado para comprar su pan de cada día. Caminaba entre la bruma matutina, acompañada solo por el crujido de las ramas y el susurro del viento entre las hojas. Una mañana, mientras recogía palos secos, un sonido extraño interrumpió su rutina. Era un gemido suave, casi un llanto, que parecía venir de entre los matorrales. Intrigada, Doña Rosa se detuvo. Afinó el oído y escuchó de nuevo. Un quejido agudo, como si alguien estuviera sufriendo. Sin dudarlo, se adentró entre los arbustos, apartando ramas con su bastón, hasta que lo vio. Allí, en un claro del bosque, temblando sobre la tierra húmeda, yacía una pequeña criatura blanca. Era un monito bebé, herido y asustado. Su cuerpo frágil temblaba del frío y el miedo. Cubría su rostro con las manitos, intentando protegerse del mundo. El corazón de Doña Rosa se encogió al verlo tan indefenso. Con movimientos lentos y una voz suave, se agachó frente al animalito. Al principio, el mono emitió un gruñido débil, tratando de alejarla. Pero ella, con una sonrisa dulce, le susurró: «Tranquilo, no te voy a hacer daño, estás a salvo ahora». El pequeño dejó de llorar lentamente. Sus ojos se encontraron con los de la anciana, y en ese instante pareció entender que ella no era una amenaza. Doña Rosa lo cargó con delicadeza, abrazándolo contra su pecho. El animalito, aún tembloroso, se aferró a su brazo, buscando calor. Durante el camino de regreso, ella le habló con cariño, como si fuera un niño. Al llegar a su casa, improvisó un rincón cálido para que pudiera descansar. Lo llamó Lucas, con la esperanza de que ese nombre le diera fuerza y suerte. Desde ese día, se convirtió en su nuevo compañero. Doña Rosa cuidó a Lucas con un amor inmenso, como si fuera de su propia sangre. Lo alimentaba, lo protegía y lo llevaba con ella a todos lados. El mono, que al principio era tímido y callado, pronto empezó a mostrar signos de alegría. A veces trepaba a su hombro, otras jugaba en el patio o se balanceaba entre las ramas cercanas. El silencio de la casa fue reemplazado por las risas, las travesuras y la ternura de Lucas. La presencia de aquel pequeño ser blanco cambió la vida de Doña Rosa. Ambos encontraron compañía en medio de la soledad, y entre ellos nació un lazo que parecía irrompible: la lealtad de Lucas. La vida de Doña Rosa, antaño marcada por la soledad, comenzó a transformarse con la llegada de Lucas, aquel pequeño mono blanco que se convirtió en su sombra y su alegría. Con los días, su vínculo se hizo más fuerte. Lucas la seguía feliz cada mañana al bosque, curioso por todo lo que hacía y dispuesto a ayudarla en cada tarea.
Nadie en el pueblo habría imaginado que aquel encuentro casual entre una anciana y un animal herido se convertiría en una amistad tan profunda. Para doña Rosa, Lucas era mucho más que un compañero. Era un regalo de la naturaleza que le devolvió la ilusión de vivir. El tiempo pasó y Lucas dejó de ser el frágil bebé que temblaba de miedo. Se convirtió en un mono de tamaño imponente, casi tan alto como un adulto, con una fuerza asombrosa y un corazón noble. Su aspecto podría parecer intimidante para algunos, pero para doña Rosa siempre fue su niño, su protector. Cada día, Lucas cargaba los troncos más pesados, ayudaba a atar los haces de leña y hasta traía agua del río en un pequeño balde que manejaba con cuidado. Lo más sorprendente no era su fuerza, sino su inteligencia. Comprendía cada indicación que doña Rosa le daba, como si pudiera leerle la mente. Pero lo que más asombró a la anciana fue algo que nunca creyó posible. Lucas empezó a entender palabras humanas, y con el tiempo, incluso a hablar. Imitaba su voz con ternura, pronunciando frases sencillas. Un día, al mirarla con sus ojos brillantes, le dijo con voz suave: «Gracias, abuela». Doña Rosa sintió como se le humedecían los ojos. Acarició su cabeza con cariño y respondió: «Vos sos lo mejor que me pasó en la vida, hijito». La cabaña se llenó de vida, risas y calor, pero no todos veían a Lucas con los mismos ojos. Los rumores comenzaron a esparcirse por el pueblo. Algunos decían que doña Rosa vivía con un animal sobrenatural. Otros aseguraban que Lucas era un espíritu disfrazado o un mal augurio. El miedo creció, y con él, la desconfianza. Los vecinos se inquietaban. ¿Cómo podía ser que un mono hablara como una persona? ¿Qué clase de criatura era esa? Hasta que un día, doña Rosa cayó gravemente enferma. Lucas, desesperado al ver que su querida abuela no despertaba, corrió al pueblo buscando ayuda. Pero los vecinos, dominados por el miedo y la ignorancia, lo atraparon pensando que era una amenaza. Lo amarraron, ignorando sus gemidos de angustia, mientras él intentaba mostrar con gestos lo que ocurría. Fue entonces cuando una vecina de corazón noble, doña Carmen, miró a Lucas a los ojos y sintió algo distinto. No vio maldad ni peligro, solo tristeza y desesperación. Pronto, otros comenzaron a notar lo mismo. En su mirada había amor, en sus acciones, urgencia. Se dieron cuenta de que no era un monstruo, sino un ser leal que solo quería salvar a quien lo cuidó. «Está intentando llevarnos con ella», dijo uno de los vecinos. «No es un espíritu maligno, es solo un hijo preocupado». Conmovidos, soltaron las ataduras de Lucas y comenzaron a seguirlo. El gran mono, aún agitado, los guió velozmente por el sendero del bosque, sin detenerse ni un segundo. Y detrás de él, un grupo de aldeanos que empezaba a comprender lo que significaba la verdadera lealtad. El adiós de Lucas. Las dudas y temores que los vecinos sentían hacia Lucas se desvanecieron poco a poco al ver la lealtad y el amor con los que los guiaba. Pero al llegar a la cabaña de doña Rosa, el silencio que encontraron fue más profundo que cualquier miedo. La abuela había fallecido. Lucas corrió hacia su cuerpo sin vida, se arrodilló junto a ella y le tomó la mano con ternura. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban un dolor imposible de explicar. No hizo ruido, solo la miró como si tratara de memorizar por última vez su rostro. Le acarició la mejilla con una delicadeza casi humana, despidiéndose en silencio. Los vecinos, testigos de aquella escena desgarradora, no pudieron contener la emoción. Las lágrimas asomaron en muchos rostros. Fue entonces cuando entendieron que lo que unía a Lucas con doña Rosa era algo sagrado, algo que superaba cualquier límite entre especie y especie, un amor puro, real. Desde ese día, Lucas cambió. Sin su compañera, su guía, su madre adoptiva, se sumió en la tristeza. Pasaba horas, días enteros, sentado junto a la tumba de doña Rosa, como esperando que ella volviera a abrazarlo una vez más. Recordaba su voz suave, sus caricias, el calor de ese hogar que ahora estaba vacío. A veces emitía un quejido suave, casi como un susurro roto, el lamento de un alma que se ha quedado sola. Con el tiempo, Lucas regresó al bosque. Sin embargo, su figura enorme y su presencia silenciosa comenzaron a despertar de nuevo los antiguos temores del pueblo. Se decía que el fantasma del mono rondaba por las noches. Algunos niños aseguraban haberlo visto caminar por la aldea en busca de comida. Las madres empezaron a encerrar a sus hijos, y los hombres armaban guardias nocturnas, con palos, cuchillos y antorchas. El miedo creció, y con el miedo, la violencia.
Una noche, mientras Lucas merodeaba la aldea hambriento, fue rodeado por un grupo de hombres. Lo apuntaron con lanzas y gritaron como si se enfrentaran a una bestia. Lucas no atacó, no emitió un solo rugido. Solo los miró, confundido, temeroso, con sus ojos grandes y tristes. Pero su imponente tamaño y su silencio solo reforzaron el terror de los aldeanos. En segundos, lograron atraparlo con una gruesa soga. Lo encadenaron y lo encerraron en una vieja bodega al borde del pueblo. Lucas intentó liberarse, no para escapar, sino para volver al lugar donde alguna vez fue feliz. Pero las ataduras eran demasiado fuertes. Solo pudo quedarse quieto, mirando a través de los barrotes a aquellos que alguna vez lo vieron jugar, ayudar, reír. Él no entendía por qué lo trataban así, y aún así, no odiaba. Solo los miraba con tristeza, con la esperanza de que alguien recordara lo que alguna vez fue. Una de las ancianas del pueblo, Doña Purificación, se acercó un día con el corazón encogido. Observó con atención la mirada de Lucas, su expresión. En esos ojos no vio rabia, ni malicia, ni amenaza. ¿Estás buscando a Doña Rosa?, le preguntó con voz temblorosa. Lucas asintió con lentitud, y en un susurro que apenas oyó, respondió: «La abuela no está. La extraño». Hubo un silencio total. Los vecinos que estaban presentes bajaron la mirada. Sus prejuicios comenzaron a desmoronarse. Ese ser, al que habían llamado monstruo, solo era un hijo leal que extrañaba a quien lo crió. El legado de Lucas. El jefe del pueblo, profundamente conmovido por la tristeza que reflejaban los ojos de Lucas, levantó una mano para calmar a los presentes. Luego, con voz firme pero compasiva, pidió que lo liberaran. Las cuerdas que lo mantenían atado fueron aflojadas lentamente. Sin embargo, Lucas no se movió. No huyó ni celebró su liberación. Permaneció allí, inmóvil, cabizbajo, con la mirada perdida, como si toda la luz en su interior se hubiese apagado junto con la partida de Doña Rosa. Fue en ese instante que muchos comprendieron algo que no podía negar. El amor y la lealtad de aquel ser superaban lo que muchos humanos eran capaces de sentir. Ya no lo veían como un peligro, ni como un mito, ni como una amenaza. Lo veían como lo que realmente era, un hijo de corazón roto. El jefe propuso entonces acompañarlo, en silencio, hasta el lugar donde descansaba Doña Rosa. Así, un grupo de aldeanos caminó con él, ya sin miedo, sino con respeto. Al llegar, Lucas se arrodilló junto a la tumba. Con sus grandes manos acarició la tierra con ternura, como si pudiera sentir aún el calor de quien le dio todo. Volvió a sentarse en silencio, sin lágrimas, pero con una expresión tan profunda que nadie se atrevió a interrumpirlo. «No es más que un niño», murmuró el jefe de pueblo. «Un hijo que perdió a su madre». Las palabras resonaron en el corazón de todos. Desde entonces, Lucas fue aceptado como parte de la comunidad. Aunque nunca ocupó una casa ni pidió nada, los aldeanos le dejaban comida cerca de la tumba, y algunos, en silencio, se sentaban con él por momentos. Había pasado de ser una amenaza a convertirse en símbolo de amor y fidelidad. Día tras día, Lucas visitaba la tumba de Doña Rosa. La cuidaba, la limpiaba y se quedaba largas horas, como si el tiempo no existiera. Pero algo en su interior comenzaba a cambiar. Aunque el pueblo lo aceptaba, él sentía que no pertenecía del todo a ese mundo. Extrañaba a Doña Rosa con un vacío que ningún gesto humano podía llenar. Y así, con el paso de los meses, su silencio se hizo más prolongado y sus visitas al pueblo más escasas. Hasta que un día, sin hacer ruido, Lucas se internó en el bosque. Nadie lo vio partir, pero algunos vecinos intuyeron que había tomado una decisión. Volvía a la naturaleza, a ese mundo salvaje y libre donde, quizás, encontraría la paz que tanto necesitaba. Desde entonces, no volvió a aparecer en el pueblo. Sin embargo, su recuerdo seguía presente. A veces, en las mañanas frías, los vecinos hallaban huellas enormes en el borde del bosque, como si Lucas se acercara en secreto, velando por quienes alguna vez lo juzgaron y luego lo aceptaron. En una noche especialmente oscura, los habitantes escucharon un rugido profundo proveniente de la selva. Alarmados, se prepararon para defenderse, creyendo que algún peligro acechaba. Pero al amanecer, encontraron huellas de animales salvajes rodeando el poblado, y entre ellas, las grandes pisadas de Lucas. No había dudas. Él había regresado en silencio, solo para protegerlos. Y aunque ya no lo veían, sabían que seguía allí, en algún rincón del bosque,
fiel a su esencia, leal hasta el final. Un guardián invisible, un símbolo de amor eterno. Lucas, el guardián del bosque. Tras su partida al corazón del monte, la figura de Lucas no se desvaneció del recuerdo de la gente. Al contrario, su ausencia silenciosa empezó a generar un sentimiento de respeto aún más profundo. Los aldeanos comenzaron a creer que Lucas, desde las sombras de los árboles, velaba por ellos. Cada vez que algo extraño o peligroso se acercaba al pueblo, una manada de animales, un incendio, incluso tormentas, siempre aparecían señales, ramas rotas, huellas enormes, rastros que mostraban que alguien ya había actuado antes. Alguien que los protegía sin esperar nada a cambio. Poco a poco, Lucas se convirtió en leyenda. Los niños crecían escuchando relatos sobre el guardián del bosque, un ser sabio, fuerte y noble que observaba desde lo alto de las colinas y que alguna vez había vivido con una anciana bondadosa llamada Doña Rosa. Los más viejos contaban cómo cuidaba su tumba con devoción, como un hijo fiel, y cómo había elegido desaparecer para seguir protegiendo al pueblo desde su verdadero hogar, la naturaleza. Las generaciones pasaban, pero el relato de Lucas seguía vivo, contándose a calor del fuego o en las noches estrelladas, cuando los árboles se movían con el viento y parecía que alguien los observaba con amor. Nunca olviden a Lucas, decían los ancianos. Él sigue ahí afuera, aunque no lo veamos. Y cuando algún niño preguntaba por qué nunca regresaba, respondían con sabiduría, porque él no necesita ser visto. Basta con saber que está. A Lucas comenzaron a llamarlo el guardián de las tradiciones, o simplemente Achide, por sus iniciales. Su nombre se convirtió en símbolo de respeto y gratitud. Algunos aún aseguran haber visto su silueta entre los árboles, y cada tanto se encuentran grandes huellas junto al río o cerca de los sembradíos. Aunque su forma ya no camine entre las casas, su espíritu permanece firme en el alma del pueblo. Es más que un mono, más que un recuerdo. Es un vínculo eterno entre el ser humano y la naturaleza. Lucas, el guardián del bosque, vivirá por siempre en los corazones de quienes alguna vez lo conocieron, y de quienes, generación tras generación, seguirán contando su historia.